AGLOW es una organización internacional de mujeres y hombres en más de 170 naciones del mundo, que presenta los principios bíblicos como soluciones a los asuntos exigentes de nuestro tiempo. Impulsemos el reino del Señor hacia adelante al elevar el conocimiento de Dios. Síganos en redes sociales como AGLOW Chile. AGLOW, cada nación alcanzada, cada corazón cambiado. Una vez más con ustedes, Estudios Ministeriales. Nos agrada mucho que esté con nosotros acompañándonos en esta semana. Ya, como siempre, a nuestro lado, nuestro pastor, el colaborador, Juan Pérez. El mismo, un gusto poder compartir con todos ustedes desde sus hogares, redes sociales o donde quiera que nos vean. Muy bienvenidos esta semana. Como hemos dicho, tanto usted como en el tiempo, cuando usted lo disponga, puede acudir a las distintas redes y ver estos programas grabados. Estamos en la tercera temporada y estamos hablando sobre la vida de la iglesia, ¿ya? Y queremos aludir a un hecho, a un hito histórico que se clasifica como el inicio de esta experiencia y por la cual la iglesia ahora sale a luz pública. Ya hablamos en la anterior oportunidad de cómo Jesús toma este término político y lo usa ahora en esta característica de fe, pero ahora en la historia nos encontramos con que este evento del derramamiento del Espíritu Santo relatado en Hechos capítulo 2 se conoce como el inicio formal de esta comunidad llamada iglesia, ¿ya? Antes de leerlo, nuestro pastor Juan con nosotros. Cierto, este es un espacio de reflexión al cual le animamos a participar y de esto queremos hoy compartir a ustedes este avance en la vida de la iglesia, porque dijimos la vez anterior que la iglesia surge como un movimiento cultural que está intentando describir la vida de las personas aparte ya de la estructura original que era el judaísmo. Entonces esta gente se reúne, organiza y vive en función de Jesucristo y en función de la experiencia comunitaria del resucitado en medio de ellos. Y entonces esta existencia de la iglesia a partir de Jesús tiene un origen, tiene un momento en el cual el texto bíblico entiende que se puede mostrar como el principio de la vida de la iglesia, ya no como experiencias individuales o como movimientos solamente, sino que cuando ya se empieza a escribir, se empieza a experimentar que ese momento fue el momento especial en el que la iglesia surgió, ¿no es cierto? Sí, cuando están en Jerusalén, ya ubicado este grupo, porque Jesús les había dicho no se vayan de Jerusalén hasta que no sean investidos del poder del Espíritu Santo, como para reafirmar esta promesa que habían escuchado del Padre y que Jesús le había repetido y que ellos la sabían de memoria. Evidentemente hay textos bíblicos en el Antiguo Testamento que afirman esta condición. Sin embargo, al quedarse en este lugar, debemos de recordar que desde la resurrección de Jesús hasta este periodo propiamente tal, el ascenso, han pasado 40 días. Esto es lo que nos relata Lucas, ya quien ha hecho esta investigación de cerca. Pero entonces, ¿cuánto tiempo estuvieron orando y buscando para poder recibir esta promesa en el aposento alto? Supuestamente, según Lenski, que es el que hace esta otra investigación local, dice que la casa donde hicieron la cena del Señor, que es la casa de María, la madre de Juan Marcos, es literalmente el mismo lugar donde ocurrió este evento del derramamiento del Espíritu de Dios. Entonces está dentro de la ciudad de Jerusalén y estuvieron 10 días orando, porque el texto comienza diciendo la siguiente forma: cuando llegó el día de Pentecostés, y aquí me detengo, porque Pente son 50, ¿ya? Entonces, en esta experiencia de 50 días después de la resurrección,
vino este evento. Por lo tanto, si llegó a los 50 días y Jesús se fue a los 40, estuvieron 10 días orando y buscando. Por eso reza el texto de la siguiente forma: estaban todos unánimes juntos. Es decir, no bastó con decir estaban todos juntos, sino que todos tenían ahora el mismo sentir. Todos querían que la promesa se cumpliera en ellos, ¿ya? Y esto es interesante porque 10 días para ponerse de acuerdo en sus mentes, hasta desear la voluntad de Dios, porque estar unánime no es fácil, ¿ya? Igual que en nuestras congregaciones, hay mucha gente, podemos orar, todos a lo mejor entender lo que estamos diciendo, pero que todos lleguemos a sentir el mismo deseo hacia el Señor. Bueno, llevó un tiempo de molienda, yo diría, un momento en el cual cada uno tiene que negarse a sí mismo y colocar la palabra de Dios y la voluntad de Dios por sobre lo que yo estoy sintiendo, y tengo que darle más valor a lo que Dios dice que a lo que yo digo, y por lo tanto en este sentir esperar la promesa del Padre fue la orden de Jesús, y ellos ahora se han sujetado, y esto es lo que a Dios le agrada, que fue una sujeción voluntaria, que fue un respeto hacia la palabra de Dios, y por el otro lado el deseo de querer experimentar con Dios esta experiencia. Esta unanimidad, ¿habrá sido una uniformidad? ¿Habrá estado mecánicamente todo? ¿Habrá habido, en qué forma podemos entender la unanimidad? Porque en nuestra experiencia ya del siglo XXI, de los cristianos de este tiempo, en las iglesias a veces pareciera que no experimentamos mucho la unanimidad, a menos que sea algo más impuesto. ¿Cómo habrá sido? Sí, ¿Cómo yo habrán pienso llegado a que ese acuerdo? hay que discutir el tema de, porque la formalidad o uniformidad es que todos se ponen en el mismo uniforme, ¿ya? Pero esto no trata de lo externo. La unanimidad con el Señor tiene que ver con una ortodoxia, es decir, una recta forma de pensar de acuerdo al Señor. Entonces tengo que sujetarme al pensamiento del Señor. Y esto pasó en forma interna. Entonces, yo pienso, sobre todo cuando hemos tenido estos tiempos de oración, hemos tenido horas de oración. Me recuerdo una vez estando en el seminario, nos llevaron a un cerro, y el cerro no se podía llevar celular, no se podía llevar, lo único, la Biblia y tú, nada más, ni una cosa que te distraiga, y lo único que había que hacer era orar, 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 orar. Y la verdad es que nosotros no tenemos hábitos de orar largamente delante del Señor. Ahora imagínense 10 días orando y buscando. Fue una actitud de molienda, ¿ya? Tuvieron que ser vencidos y derrotados. La Biblia dice: ¿quién estará con él? Los que han sido vencidos por él. Así que esta es una pelea interna entre la carne y tu espíritu. Y yo quiero obedecer, yo quiero recibir, hasta que llegaron a este común acuerdo. Sí, Vamos a revisarlo en porque un tienen que momentito. haber llegado a algo unánime respecto de la promesa. De la promesa. No, no era la forma externa. No es formalidad, ¿ya? O algo uniforme, no. Cada uno en sus propias emociones fue tratado, porque Dios no nos une para que seamos todos de la misma manera, sino todos somos distintos, ¿ah? Y a cada uno nos trató por igual, en su condición. Claro, ¿Ya? porque este tema de la promesa parece ser algo más apocalíptico de lo que no... ¿Qué esperaban ellos? ¿Qué era lo que entendía en su momento el mundo judío por la promesa del Padre? ¿Qué es lo que empiezan a entender estos que son discípulos de Jesús? ¿Y cómo empiezan ellos a articular este concepto de la promesa para algo nuevo que va a surgir en su interior, en su vida íntima? Porque ellos tienen que cambiar de la promesa que ellos venían viendo de los profetas de restablecer Israel, porque incluso se lo preguntan a Jesús: ¿tú vas a restaurar Israel ahora? Es decir, ahora vamos a ser libres de los romanos. Esa es la promesa que ellos tenían. Sí. ¿Cómo logran articular que la promesa del pacto nuevo de Jeremías, este nuevo pacto, porque vendrá época en la que haré un pacto nuevo? Entonces, esa es la promesa. ¿Cómo logran articular? Tenemos que ver la lucha teológica que tiene este primer grupo de discípulos. Aún sin saber, están haciendo teología para poder cambiar de una promesa sociopolítica de restauración de un pueblo, de un reino, de un país, a una restauración interna de un pacto nuevo que Dios está haciendo. Cuando ellos que confían en un pacto eterno, el pacto davídico, pacto ahora a partir al pacto de Jeremías.
Buen tema. Vamos a discutirlo en el siguiente bloque, ¿te parece? ¿Ya? Les vamos a escuchar a nuestro auspiciante. ¿Está considerando viajar a San Pedro de Atacama? Quiero hacerle una recomendación. Hotel Itaí ofrece una experiencia inolvidable. Hotel Itaí es un lugar único y es especial para su descanso. Visite su página web www.itaihotel.com y realice su reserva para su visita a San Pedro de Atacama. Hotel Itaí, el oasis del altiplano chileno, le invita a disfrutar la tranquilidad del desierto bajo un cielo estrellado como usted jamás ha visto. Visita nuestra página web www.151.cl. Somos el 15.1. Lovet Panadería. Lovet Panadería y Pastelería. Variedad en empanadas, variedad en pan, ricos dulces. Además, un excelente servicio. Síganos en sus redes sociales como Lovet Panadería y Pastelería. Ubicados en calle Ramón Cruz 636, Local H, Villa Frey, Ñuñoa. Una vez más, aquí Estudios Ministeriales. ¿Ya? Queremos invitarle a que usted participe con nosotros en este diálogo y también traiga sus aportes, sus inquietudes. Escríbanos a través de todas las redes. También puede ver estos programas grabados a través del canal de YouTube 15.1, ya DPB. Usted puede volver a ver estas grabaciones. Y le invitamos a que usted invite a otros también a compartir este tipo de diálogo y a opinar, ¿ya? Acostúmbrese a escribir y a poner su declaración. En esto creo, esto me ayuda, esto me sirve. Es necesario para que haya un diálogo y de esta manera también nos vayan ayudando a poder conducir y guiar hacia la necesidad que ustedes sostienen. Queremos volver a nuestro tema. Pastor Juan. Cuando comienza oficialmente la iglesia, oficialmente para el texto bíblico, estamos ubicados en el espacio de Hechos, lo que Lucas nos está relatando. Entonces nos habla de que en un momento determinado el grupo que estaba orando es sorprendido por una manifestación espiritual que ellos no habían visto nunca. Es algo que escapa a las memorias de ellos judíos porque no ha pasado algo tan así ni en la época de los profetas, tal vez remontándonos incluso hasta Saúl para ver una experiencia así comunitaria de un derramamiento del Espíritu, pero está inaugurando una nueva época. Y ellos tienen que resignificar, redefinir, repensar el concepto de la promesa. Ellos están esperando la promesa que oyeron de mí. ¿Cuál era la promesa? Hasta el momento Jesús tenía un discurso básicamente enfocado en el cambio de vida, pero si uno se encuentra con relatos como la mujer samaritana, mucho del pensamiento popular era la reorganización de un reino anterior, el renacer del
pacto davídico. Ellos tenían, la mujer samaritana piensa en la época de Jacob, su padre, cuando está el agua, y entonces desde allí tiene una línea histórica. Están pensando en la reforma histórica de la religión. Y la iglesia surge como una recreación, algo que ya no es reformar, es una renovación de la relación con Dios por medio de Jesucristo. Entonces el Espíritu irrumpe y cambia ese paradigma para decirnos que la promesa del Padre no era el restablecimiento de un orden antiguo, sino la creación de un orden nuevo. Volviendo a nuestro autor Aguirre, ya que cuando relee este texto menciona particularmente de que dónde y en qué parte del Antiguo Testamento está explicado esto que está ocurriendo. Y entonces alude por lo menos a tres experiencias distintas, pero quizás la más conocida y también aceptada en el pueblo pentecostal tiene que ver con Joel capítulo 2, versículo 28, donde el Señor ofrece particularmente derramar su propio espíritu sobre toda carne, sobre hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, ¿verdad? Y cada uno en su particularidad, sin hacer esta acepción de persona. Sí es una contradicción cultural al hecho judío que ni los niños, ni los jóvenes, ni tampoco las mujeres hubiesen tenido participación de una acción de esta naturaleza que para los judíos pertenecía al sacerdocio, no al pueblo. Así que bueno, Dios tenía esto pensado. Otra característica aparece en el libro de Ezequiel capítulo 36, versículo 25 al 27. También ahí aparece una mirada donde dice que Él limpiará nuestra mente de toda inmundicia. Después dice que cambiará nuestro corazón de piedra y pondrá uno de carne. Después nos dice de que Él pondrá su espíritu dentro de nosotros para ayudarnos, ¿verdad?, a poner por obra su palabra y sus preceptos. Entonces, ya sabemos que esta promesa de poner su espíritu dentro de nosotros se da como una manifestación ahora física, visible, y justamente esta irrupción, cuando dice el texto número 2 de Hechos 2, y de repente, es decir, no lo estaban esperando, ¿ya? De repente vino, ya, este Geltem que aparece ahí, tiene que ver con esta idea de venir voluntariamente, por voluntad de Dios vino. O sea, no fue cuando ellos querían. Quizás hubieran estado 10 días diciendo ahora, Señor, ahora, pero no era el momento. ¿Quién determinó el momento para que ocurriera esto? Dios. Así que este es un tiempo kairos, no es el tiempo crono de la gente. Y cuando habla de esta venida del Espíritu Santo, vino en esta figura, ¿ya?, que dice, vino del cielo, lo aclara directamente de dónde viene, y viene este estruendo como de un viento recio, ¿ya? Así que hace esta figura ahora del viento, porque el viento no sabe ni a dónde viene ni a dónde va, pero lo siente, ¿ya? Y esto es justamente lo que está queriendo decir. Y luego dice que soplaba, ¿ya? Es decir, era con fuerza. Y llenó toda la casa donde ellos estaban. Es decir, no dejó a nadie inadvertido. Al momento de producirse el evento, todos los que estaban presentes participaron del evento. Es decir, Dios no dejó, algunos sí y otros no. Este es una mirada realmente sorprendente, porque a veces la gente cuenta testimonios de que ha vivido algo, pero el de al lado no lo recibió, lo pone en duda, ¿ya? Porque la iglesia en su comienzo es universal. Hay una universalización de la experiencia. Sí. Todos significa que de alguna manera el cuerpo del grupo este que está experimentando la visitación del Espíritu Santo está experimentando todos esta situación. Y ese viento recio que nos recuerda esa teología de los salmos en un Dios salvaje, incontrolable, que cabalga entre las nubes, que azota los bosques y los cerros cantan y se saltan al verla, experimentar la presencia de Dios. Es decir, está hablando de experiencias, de una situación que habla de la forma en la que el ser humano logra discernir esta irrupción divina en un ambiente en el que todos son impactados, porque el cuerpo de Cristo ahora ya va a ser universal, no va a ser perteneciente ni posesión de alguien. Es experimental para todos. Sí, el pensamiento de Dios es reconciliar al mundo. No es reconciliar solo a una persona o solo a una etnia.
Así que damos gracias a Dios por ello. Ahora, ¿cómo sabemos que Dios tenía un pensamiento mayor que el que los judíos planteaban? Bueno, ahí mismo cuando derrama su espíritu, ocurren algunas cosas particulares. Dice el siguiente texto, ¿ya? Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Eso me trae a mi mente la figura del sacerdote en el Antiguo Testamento, ¿ya? Que también dice que los sacerdotes son flama de fuego, ¿ya? Es interesante pensar que usa el mismo lenguaje. Sin embargo, estas lenguas que asentaron tiene que ver con el pensamiento, lo mismo que hizo Jesús, Cristo en este caso, que siendo Dios se hace hombre para relacionarse con la humanidad de igual a igual. Entonces Dios ahora, para hablarle a la humanidad, utiliza este evento y lenguas no angelicales, está usando lenguas locales, ¿ya? Y ellos empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu daba, es decir, no es según lo que ellos querían, no es según lo que ellos sabían, sino Dios empezó a darle una experiencia sobrenatural, ya que los sorprendió a ellos también, y por eso el texto que sigue dice: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estando atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Entonces dice: ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en el Asia, en el Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones del África más allá de Cirene, y los romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Es decir, Dios no se dio el trabajo de hacer una manifestación sobrenatural para que se confundieran. No, Señor, habló en nuevas lenguas para hablar de igual a igual, y cada uno le habló, escuchó hablar en su propia lengua para que lo entendieran las maravillas de Dios. Claro, una cosa era esa experiencia individual en la que cada uno participa de sentir, de ver que en el otro hay una lengua como de fuego, algo como, no era semejante, algo que lo asemejaba al fuego, pero luego una segunda situación es cuando empiezan a hablar en los idiomas que les permitiesen entender el mensaje a la multitud que estaba allí. Por lo que la universalización de la fe se mostró desde el primer momento. No quedó encerrado solo al grupo que tenía la experiencia, sino que ese grupo tenía la experiencia, validó la experiencia cuando compartió el mensaje con los demás. Entonces el mensaje no es propiedad mía, no es propiedad de mi grupo. La iglesia existe en función de Jesucristo, y Jesucristo vino a compartir, a entregar el mensaje y a mostrar el amor de Dios por la humanidad. Por lo tanto, la existencia de la iglesia depende también de la relación que esta iglesia tenga con la humanidad, no con el grupo interno. Sí, tal vez pensando por eso que el Señor tenía en su corazón el que no quedase solo en Israel, porque el pensamiento de los judíos, por su propia tradición, no permitía que se juntaran con los otros pueblos, que era contrario a lo que el Evangelio está anunciando. Así que lo que hizo Dios a través de esto fue impactar el corazón de todas estas personas, y después la historia misma se demuestra de que empiezan a aparecer grupos que dan testimonio de Jesús en toda la fértil Medialuna y el norte de África. Es tremendo, aparecen iglesias que nadie sabe quiénes son sus fundadores, pero se sabe de que son personas que estuvieron en este evento, en esta manifestación, y fueron afectados por esta experiencia. Porque el Antiguo Testamento lo que pretende es mostrarnos la gracia de Dios. Y hay perlas dentro del Antiguo en la medida en que se fue dando esa revelación de Dios hacia lo universal. Pero es aquí donde Dios toma este tiempo e irrumpe definitivamente en un espacio nuevo y genera desde allí un movimiento que va a ser poco tiempo después incontrolable para los poderes de este tiempo: el poder político romano, el poder religioso judío, el poder cultural Grecia. Entonces, en ese espacio en el que surge la iglesia, con todo en contra, a partir de este evento se transforma en una fuerza arrolladora que va a ir copando todos los límites del Imperio Romano. Tal vez porque la experiencia fue transmitida
y como fue personal, la gente iba experimentando, no era lo mismo que saber la ley de memoria, sino que esto era algo de vivencias. Y tal vez es una manera distinta de pensar en el evangelismo que planteamos nosotros, que nosotros damos información, pero no siempre llevamos a las personas a una experiencia de vida como tal. Y esta tarea de llevarlo a la experiencia que se dio acá en forma inmediata, para nuestras tareas locales se da a través del tiempo y no sabemos determinar si se va a demorar un mes, un año, 5 años, porque hay gente que lleva mucho tiempo relacionándose con los textos, pero todavía no siguen a Cristo, ¿ya? Tenemos que pensar entonces que esta nueva comunidad nace con una experiencia sobrenatural. Qué lindo sería pensar que todas nuestras comunidades tuvieron este origen porque Dios así lo quiso y ha querido formar esta comunidad bajo este predicamento. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cierto, la iglesia, tal como la entendemos, aunque estemos reunidos en distintas organizaciones o pertenezcamos a diversos flancos de todo el movimiento evangélico y de las iglesias evangélicas en Chile, todos tenemos un origen común, y es que nuestro origen está dado en la persona de Jesucristo. Y la experiencia de Jesucristo como elemento vital para la iglesia es lo que nos une, nos diferencia del resto de la sociedad y nos permite entendernos a nosotros mismos. Después vamos a ir viendo en distintos capítulos de esta serie la manera en que la iglesia va tomando su particularidad. Pero el mensaje es universal porque el señorío es cósmico, es el Cristo resucitado el que toma control y dominio sobre su pueblo. Pensando que la gracia de Dios no fue contenida en estas personas dentro de este aposento. Aunque algunos hablan de 120, sabemos que pudieron haber sido más, porque ellos contaban solo a los hombres, pero había mujeres también alrededor con ellos. Entonces sabemos que el número era mayor. Sin embargo, dejando esta característica a un lado, el hecho de que el Espíritu de Dios ahora vino a irrumpir directamente al corazón de ellos. Ese es literalmente el concepto del fuego, porque las figuras del Espíritu Santo, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo, dan varias imágenes. Una es viento, otra es fuego, otra es aceite, otra es agua, ¿ya? Entonces uno piensa, bueno, este ardor que sintieron en el corazón, como los que venían en camino de Emaús, que decían, no ardía nuestro corazón mientras nos hablaban las Escrituras. O sea, este ardor es presencia del Espíritu de Dios en la vida. Vamos a un consejo, ya volvemos. Queremos extender un cálido saludo a la congregación en su presencia de la comuna de Pudahuel. Te invitamos a conocer su página web, www.ensupresencia.cl. No te pierdas la oportunidad de visitar su reunión dominical a las 18:30 horas en San Pablo, 9297 Pudahuel, Santiago de Chile. Iglesia en su presencia, 40 años alcanzando, creciendo y sirviendo.
una vez más aquí en Estudios Ministeriales. Nos agrada mucho que usted pueda acompañarnos. Queremos invitarlo a que usted anote los teléfonos que aparecen en su televisor y a través de ellos usted pueda acercar un comentario o quizás participar de estos mismos conversatorios. Tenemos todos los días lunes durante el año 2025. Estamos haciendo una invitación a participar los días lunes, 8 de la noche, a un conversatorio pastoral. Estamos analizando la vida de la iglesia. Pastor Juan Pérez. La vida de la iglesia. Si usted tiene algún comentario aún en las redes o donde usted quiera compartir y no le parece determinado punto que hemos dicho o quiere que hablemos sobre esa determinada situación, póngalo ahí, está absolutamente libre. Necesitamos esa retroalimentación que nos damos a nosotros mismos como pueblo de Dios, porque somos iglesia, somos distintas personas llamadas por Jesucristo para compartir la experiencia comunitaria de la presencia del resucitado y la entrega del mensaje a los demás. Así empezó la iglesia. Físicamente, socialmente, en un momento cronológico, surge esta experiencia transformadora que llamamos el derramamiento del Espíritu, y eso les muestra a ellos que el otro es distinto, pero parecido a mí, y tenemos un mensaje que compartir, y sorprende de la sociedad con este mensaje. Y gente empieza a escuchar de Jesucristo, y empiezan a compartir, a escuchar a un hombre llamado Pedro que levanta, se pone de pie y empieza a hablar. Y les habla nada más y nada menos que de Jesucristo. El mensaje de Pedro es sobre Cristo. Se está anclado en el Antiguo Testamento, está tomado desde allí, y desde el Nuevo Testamento él otra vez reorienta el pensamiento hacia ese Cristo que vosotros hicisteis tal cosa, este es el que anunciamos. Y es la respuesta. Entonces, ¿qué podemos hacer? Avancemos en la fe. Vamos a ir incorporándonos a este grupo, a este cuerpo, a esta iglesia. El mensaje de Pedro es sobre Jesús. El mensaje de la iglesia no puede ser otro que sobre Jesús. El análisis que hagamos de cualquier situación que estemos viviendo, que queramos compartir como iglesia, no puede ser entregada aparte de la persona de Jesús, a riesgo de que la iglesia pierda su razón de ser. Porque la iglesia existe desde Jesús, por Jesús, para Jesús, en las personas. Sí, pensaba un poco en esta experiencia de la predicación, pero qué importante fue que el Espíritu Santo levantara a una persona que 2 meses antes estaba timorato, escondido, había negado a Jesús y ahora en esta experiencia cobra fuerza y dice, y poniéndose de pie, es decir, quiere decir que estaba sentado, y poniéndose de pie, esto es el Espíritu de Dios que no deja a una persona quieta y la moviliza para esta tarea. Y cuando sale al ejercicio, utiliza el contexto que el pueblo conoce, porque dice que eran personas piadosas, es decir, conocían las normas bíblicas del Antiguo Testamento y por eso estaban en la ciudad en esa festividad. Y Dios utilizó esta fiesta de las primicias como para anunciar ahora este advenimiento, ¿verdad?, glorioso del Espíritu de Dios que hizo el cambio de paradigma entre una experiencia del Antiguo Testamento donde el Espíritu de Dios venía sobre algunas personas y en forma temporal a una permanencia ahora en la vida de su pueblo, de los suyos. Ahora iba a habitar en el corazón de las personas. Y algo que sucede es que esa gracia compartida atrajo tantas personas que 3.000 se convirtieron en esa oportunidad. Y 3.000 personas, amados, no había ninguna iglesia o lugar físico para reunirlos para hacer un culto. Así que se enfrentaron a un grave problema, apenas nacieron, ya tienen un proceso de resistencia. Sí, porque el surgir de este nuevo grupo de 3.000 personas surge desde la predicación. Para ir retomando, esta es desde la predicación que surge esta situación, la palabra. No se reúnen por ninguna otra cosa, ni son alcanzados por nada más que no sea la palabra. Y al juntar esta cantidad de personas, tienen que empezar a resolver los conflictos que produce el vivir experiencias comunes, personas que son distintas.
Las personas distintas empiezan a vivir esta experiencia nueva de escuchar la palabra y necesitan poder entenderse. Y ese entendimiento mutuo es el que va mostrando las dinámicas de vida que va a tener la naciente iglesia. Pensaba que cuando estas personas se reúnen ahora, necesitan ayuda. Alguien tiene que orientarlos después para explicarles qué fue lo que pasó. Van a tener que reconocer un poco la vida de Cristo, que es lo que ellos quieren decir. Entonces surge en esta experiencia y por eso en el versículo 42 de Hechos 2 dice, 41, así que los que recibieron su palabra, ya, es decir, recibieron las palabras de Cristo y recibieron también las palabras de lo que había hablado Pedro. Entonces, es importante que la persona crea para recibirlo, pero estos fueron bautizados. Y entonces aquí uno cabe decir, bueno, ¿cómo fueron bautizados? Y el bautismo que estaba de boga en esos días era el bautismo de Juan, por inmersión, ¿ya? Así que evidentemente la iniciación de lo que ellos se planteó, el bautismo fue antes que participar del cuerpo de la iglesia, ¿ya? Así que hay una ubicación. Cuando uno comienza a mirar, hay que creer, hay que aceptar, hay que bautizarse y después ser parte de la comunidad. Entonces, allá hay un orden que vislumbra, por lo menos, que esta comunidad tuvo que experimentar. Esta comunidad tiene que ordenarse, tiene que empezar a comprenderse a sí misma. Hay que imaginar el conflicto para estos bautismos, para estas conversaciones, estas dinámicas sociales que se van dando, cómo se van entendiendo, conociendo, incluso aquellos que estaban de visita en Jerusalén y que tienen que volver a sus distintos lugares, cómo llevan el mensaje, cómo lo van compartiendo y cómo esos que están lejos logran resolver los problemas con menos herramientas que los que están en la ciudad y cercanos a los apóstoles. Entonces, sí, la dinámica de existencia del cristianismo nos hace pensar que el cristianismo se va a hacer respuestas al llamado divino dentro de la cultura en la que uno va viviéndolo, porque van experimentando diversas realidades en los diversos lugares donde están. Se van formando estos cristianismos originarios que son parte de toda la experiencia del Cristo resucitado en la comunidad de fe. Cuando dice perseveraban, significa de que tuvieron continuidad. Es decir, no se quedaron con el mensaje de Pedro ahora, sino que ellos siguieron. Y entonces, cuando uno lee el texto 42, que dice perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan, entonces no es en un templo. El partimiento del pan fue en una casa. Entonces, esto implica de que estas personas empezaron a reunirse en los hogares, ¿ya? Y hicieron estas 4 cosas. Perseverar en la doctrina. Es un buen pensamiento dentro eclesiológico. La doctrina tiene que ver con la enseñanza en forma organizada, sistemáticamente, y esto se conoce como doctrina. Así que estas personas empezaron a repetir lo que habían aprendido o lo que habían visto, y esto se convirtió para ellos como una norma de educación local. Pero luego dice también de la doctrina que decían los apóstoles, y luego en la comunión. Y la comunión era convivencia. Y en la casa ellos empezaron a compartir de esta experiencia que habían tenido con el Cristo y empezaron a ser conocidos, amigos, al grado que empezaron a compartir los alimentos dentro de ellos. Y claro, cuando nos sentamos a la mesa y empezamos a compartir lo que tenemos, yo puedo escuchar al otro y puedo entenderlo, y esto me daba la oportunidad de decir, bueno, ahora que ya sé cuál es tu problema, ¿me permites orar por ti? Y empezaban a orar los unos por los otros. Así que dice que habían 4 acciones ahí, que era perseverar en la doctrina de los apóstoles, comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Tenían 4 cosas que repetían en las casas, y esto era el motivo por el cual la gente iba creyendo y se iba incorporando a esta nueva fe, ¿ya? Claro, si usted predica de otra cosa y no del evangelio, es difícil que crean en Cristo.
Pero si ellos hablan con sus propias vidas, el testimonio que tienen de cómo vivieron con el Señor y lo que están entendiendo por este cuerpo doctrinal que se empezó a formar rápidamente para darle respuesta, porque los discípulos no podían ir a todas partes, a pastores, compañeros de ministerio. A veces pensamos que somos los que debemos como responsabilidad atenderlos a todos e ir a todas partes, pero no fue así. Ellos tuvieron que aprender desde que nació la iglesia a dejar que otros participaran, y otros también tuvieron participación al contar sus experiencias. Es evidente que respetaron este inicio, porque los apóstoles fueron los que estuvieron más ligados a Jesús en vida, y por lo tanto le dieron énfasis a lo que ellos decían. Pero habían otros que también vivieron experiencia con Jesús, que también tenían algo que aportar a este evangelio. Porque lo que nosotros entendemos ahora es mirar el cristianismo desde el siglo XXI. Nosotros miramos hacia atrás y no podemos cometer el error de pensar que la continuidad de la iglesia después de la experiencia esta de Pentecostés es como lo que nosotros entendemos ahora de la iglesia. No es lo mismo. Nosotros decimos compartían la doctrina de los apóstoles, pero nosotros abrimos un texto y tenemos un texto completo para leer, un canon cerrado. Y ellos no tenían eso. Ellos tenían simplemente relatos orales de lo que había sido, porque tenemos que aceptar que en el mensaje de Jesucristo, en las palabras de Jesucristo, no tenemos toda la amplitud doctrinal que ahora tenemos. Él enseñó tampoco. Él no enseñó, hay una serie de situaciones que no están dentro de lo que están registrados en los discursos de Jesús. Entonces, tenemos mucha elaboración posterior de cómo fueron comprendiendo este mensaje. Entonces, la doctrina de los apóstoles tiene que ver con lo que ellos lograron entender en su momento. La comunión, el partimiento del pan, el uso de la casa, la vivencia espiritual, el testimonio trascendente de Jesús en la vida de cada uno, y el orar juntos también responde al momento en el que ellos estaban. Es difícil pensar de dos judíos sentados a una mesa y uno poniéndole la mano en el hombro al otro para inclinarnos y orar, porque eso es algo que responde a nuestro tiempo. No podemos aplicarle al texto lo que son nuestras categorías, pero sí podemos sacar del texto el principio vital que tiene respecto de las dinámicas que la vida de la iglesia requiere. La iglesia no es solo una reunión corporativa de un culto dominical. La iglesia es una comunidad de fe en la que la persona del resucitado es central para la proclamación de un mensaje. Y este mensaje depende de la palabra y es la palabra expresada, o sea, es Jesucristo mostrado a los demás. Y esta iglesia que surge en Pentecostés, con la amplitud que tiene, con las distintas zonas geográficas que están contemplándose, requiere soluciones a conflictos. Y eso es lo que va surgiendo en el Nuevo Testamento. Cuando predican o enseñan, y lo hacen desde sus experiencias, también debemos de entender que hay un mandato del Señor, ¿verdad? Vayan y hagan discípulos, pero este mandato espiritual de traer las personas a Cristo, o el mandato social de atender la integridad de la necesidad de la persona, se conjugan, están unidos, así que nosotros no los vemos separados. Para estudiarlos los separamos, pero nosotros entendemos ahora de que esta tarea de resolver los conflictos que se van dando es y ha sido y será la temática de la iglesia en todos los tiempos. No hay iglesia que no tenga problemas, no hay familia que no tenga problemas. Los problemas entonces son verdaderamente una oportunidad, o bien puede ser una decadencia espiritual en las personas. Pero yo quiero decirles que Dios permitió esta forma para poder ir ordenando el pensamiento de ellos. Cada vez que tenemos un problema, aprendemos qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que no le agrada a Dios, para no volver a repetirlo. Cada vez que nos enfrentamos a una necesidad, necesitamos que alguien ore por nosotros, ¿ya? O confesarle a alguien esta tarea. Y esto se daba en las casas. Cuando ellos hablaban unos a otros, tenían el diálogo, confesión, oración, ministración sobre la misma causa. Por eso el Señor añadía a la iglesia a los que habrían de ser salvos.
Sí, porque esta dinámica de crecimiento constante de la iglesia a partir de las estructuras que estamos viendo, de compartir la vida, de compartir los alimentos, de compartir la palabra, compartir las necesidades y la intercesión unos por otros y la añadidura de personas que van llegando a la fe, esa dinámica es la que se está registrando luego en el Nuevo Testamento. Todas estas experiencias que Pablo va a compartir, la teología, los escritos de Pablo, los escritos de Juan, los escritos de Pedro, los escritos de escritor de Hebreos, todos son textos que van a ayudar a la iglesia a poder discernir de qué manera viven los conflictos como experiencias, como oportunidades, pero al mismo tiempo cómo mantienen la vida interna de la iglesia en equilibrio con la entrega del mensaje. El mensaje, la proclamación de Jesucristo, tiene que ir a la par de la resolución de conflictos. No podemos quedarnos solamente en el crecimiento interno de la iglesia, olvidando la responsabilidad de predicar el mensaje. Sí, debemos de pensar que fue Dios el que pensó en las misiones, ¿ya? Y que cuando derramó de su espíritu no estaba pensando solo en los que estaban asentados ahí, los galileos o judíos que estaban en ese lugar. Pensó en todas las naciones que estaban en la ciudad en el momento y los involucró en su tarea. Entonces, el pensamiento misionológico de ir al otro y de alcanzar al siguiente pueblo y a la siguiente familia y al siguiente vecino no fue de una comunidad en particular, vino del corazón de Dios. Así que la iglesia tiene que conectar su tarea con las misiones. Nunca debemos de olvidarnos que lo que hacemos como iglesia tiene que estar conectado con la gran comisión. Así que necesitamos pensar que este fue uno de los problemas que ellos resolvieron. ¿Cómo lo resolvieron? Teniendo reuniones en casas, ¿ya? ¿Por qué? Porque no tenían un lugar público para reunirse. Es interesante, ¿ya? También pensar un poquitito de que las problemáticas también entonces dieron información y respuesta a los problemas que estaban viviendo. Porque para poder solucionarlo tuvieron que razonar, tuvieron que ponerse de acuerdo, tuvieron que decidir qué hacer. Entonces, también esta es una temática de crecimiento y de moralidad entre nosotros. Quiero decirle, los problemas entonces son una escuela en la presencia del Señor para conducir nuestro razonamiento, nuestro corazón y nuestros sentimientos. Debemos de saber si sentimos correctamente y si hacemos lo correcto que agrada a Dios en nuestro quehacer. Esta gran comisión que Jesús le entrega a los discípulos, yo quisiera volver a mencionarla, que nosotros tenemos que predicar el Evangelio, la iglesia le predica al que está cerca, que está religiosa y espiritualmente lejos, pero no niega en ningún momento el Nuevo Testamento la responsabilidad que la iglesia tiene hacia el que está lejos geográfica y culturalmente. Sí. No es, y el que está lejos geográfica y culturalmente, no necesariamente el que está cercano a nosotros. Porque la iglesia tiene un desafío de llevar el mensaje a todos los demás. El Evangelio termina diciendo que se comienza a predicar este Evangelio comenzando desde Jerusalén. Y ese desde Jerusalén no considera Jerusalén. Pues desde Jerusalén en adelante. Entonces, el mensaje del Evangelio no está orientado primariamente a los que están cerca, aunque si bien uno ama a los que están cerca, está preocupado de ellos, pero el Evangelio primordialmente está pensado también para los que están más lejos, para los que están cultural y geográficamente alejados de la posibilidad de escuchar el mensaje del Evangelio. Y ese es un tema que no es tan común en la iglesia. Hace solamente unos 30 años que la iglesia evangélica latina está pensando en la responsabilidad que tiene hacia los que no han escuchado el mensaje, porque hemos experimentado un crecimiento bastante interesante en países como este en el que vivimos, pero el crecimiento que tenemos aquí y la gran tarea que aún queda acá no niega la responsabilidad que la iglesia tiene de esta universalización de la fe, de que el mensaje cuando fue dado en todas las lenguas que estaban en ese momento hablándose, y ese mensaje todavía tiene que ser desde Jerusalén hacia las naciones. Estamos invitándoles a que ustedes participen con nosotros en estos diálogos. Haga el sentido de escribir a través de todas las redes y colocar sus comentarios. Hacer también de esto un diálogo masivo que nos permita también comprender cómo ustedes están recepcionando
estudios ministeriales. Porque estamos hablando, no es solo una predicación, es una forma de ir desglosando los textos bíblicos para dar herramientas y respuesta a muchas de las personas que tienen inquietudes. Y particularmente acompañar el ministerio de muchos de ustedes, que en todas sus razones también lo comparten con nosotros. Estamos agradecidos al Señor y a ustedes por esta compañía. Le invitamos a que usted continúe con nosotros. En las siguientes oportunidades seguiremos profundizando sobre este mismo tema, ¿ya? Oye, vamos a invitarle que usted siga en esta causa. Pastor Juan, nos despedimos. ¿Sí? Es cierto, es un placer compartir con ustedes todas las semanas, vernos por este medio y estar a su disposición para que podamos dialogar sobre estos temas. Así que un abrazo y nos vemos. Cuando usted necesite ayuda, escríbanos. Cuando tenga inquietud, escríbanos. Si usted tiene alguna necesidad de lectura, escríbanos. Le podemos compartir algunos libros. Que el Señor les bendiga grandemente. Nos vemos la próxima semana.